3 de la tarde, en su informativo, Televisión Española hizo mención durante 22 segundos a la beatificación ese día de 14 monjas españolas. En esos 22 segundos, el informativo de Televisión Española dijo esto. Y esta es la ceremonia de beatificación de 14 religiosas de la Inmaculada Concepción en la Catedral de la Almudena de Madrid. Las monjas desaparecieron en 1936, en plena guerra civil, cuando un grupo de milicianos se las llevaron del piso donde se refugiaban tras haber sido expulsadas del monasterio. Un día después de escucharse estos 22 segundos en Televisión Española, es decir, el domingo, también a las 3 de la tarde, en el mismo informativo, la televisión pública se hacía eco de la historia de Martín, un hombre de 83 años que este fin de semana recibió el sonajero con el que fue enterrada su madre. Lo que van a escuchar es un resumen de lo que Televisión Española contó en una pieza de casi 2 minutos. Y hoy les contamos también la historia de este sonajero, un sonajero perdido en 1936 que ha servido para identificar a una madre represaliada en la guerra civil y arrojada a una fosa común. Es la historia de un sonajero y también la de Catalina Muñoz, que por fin ha podido ser enterrada este fin de semana en su pueblo de Palencia. Un regalo de cuando era niño. Mi padre tenía 9 meses cuando mataron a mi abuela y se llevaron a mi abuelo. Era la gente del pueblo, los que le decían que la habían matado por roja a su madre. Lucía tenía 11 años cuando se llevaron a su madre y lo vio todo. Donde se cayó, donde la cogieron, donde todo. Una emotiva y dura historia, la de Martín y sobre todo la de su madre Catalina, que como han escuchado fue represaliada en la guerra civil, a la que mataron por roja y a la que arrojaron a una fosa común. Una historia que merecía ser contada. Lo que ha llamado la atención, o lo que nos ha llamado la atención, es la diferencia de trato que ha dado la televisión pública de todos los españoles a 2 terribles dramas que nos dejó nuestra guerra civil hace más de 80 años. Y ya no es que a cada monja beatificada le dedicaran apenas un segundo, 22 segundos, 14 monjas, sino la forma en la que la televisión pública nos contó a los españoles lo que le había pasado a esas 14 mujeres. Entiendo que en 1 minuto y 51 segundos que le dedicó merecidamente a la historia de Martín, del sonajero y de su madre, Televisión Española, caben muchas más palabras que las que entran en los 22 segundos que se les dedicó a las 14 monjas. Pero si hay que elegir las palabras porque el tiempo en televisión apremia, entonces se nos ocurren muchas otras palabras diferentes a desaparecieron para explicar lo que les ocurrió a esas 14 mujeres. A no ser que lo que se pretenda sea ocultar lo que sucedió, a no ser que se desprecie a unas víctimas por lo que eran, a no ser que se justifique lo que ocurrió, a no ser que se piense que en este caso va a ser mejor no remover el pasado y no dar detalles, a no ser. Saben ustedes que en este programa tratamos que el tiempo no sea el que marque la elección de los contenidos ni el trato que le damos a los mismos. Así que hemos pensado que hoy, pese a toda la vorágine informativa que tenemos, pese a todas las cosas importantísimas que están ocurriendo en el plano político, debíamos empezar el programa contando qué les ocurrió en realidad a esas 14 mujeres que, según Televisión Española, desaparecieron. Y de paso, también ponerles nombres a cada una de esas historias. En 1936, un grupo de mujeres religiosas vivían en un convento en la localidad madrileña de Las Rozas.
Un comité revolucionario decidió incautar el edificio y las monjas fueron expulsadas. La comunidad religiosa se dispersó en medio del terror que había aquellos días y 10 de las mujeres se trasladaron a Madrid, concretamente a un piso de la calle Francisco Silvela, un piso que era propiedad de un matrimonio que ayudaba a la orden a la que pertenecían estas mujeres. La portera de un edificio cercano descubrió que las mujeres estaban ocultas en el entresuelo y le dio el chivatazo a los milicianos. A partir de entonces, una manada de hombres visitó a las mujeres a diario para amenazarlas de muerte si no renunciaban a sus creencias. Después de las amenazas, llegaron los golpes, pero las mujeres no cedieron. Así que como era verano en Madrid y el calor apretaba, las dejaron sin beber 2 días. Pero tampoco funcionó. Llegó el frío y entonces les quitaron la ropa de abrigo. Pero eso tampoco convenció a las mujeres para renegar. Un 8 de noviembre de 1936, a la manada se le acabó la paciencia y se llevaron a 10 mujeres en un camión a un descampado y allí las fusilaron. Nunca encontraron los cuerpos de estas 10 mujeres. Isabel del Carmen era la abadesa y pudo haber escapado, pero ella prefirió permanecer junto a sus hermanas porque muchas estaban enfermas o eran ya muy ancianas. Isabel del Carmen tenía 54 años. Petra Manuela era de Navarra y había sido maestra nacional. Se le daba bien la escritura y, sobre todo, tenía un don para tratar a las personas, especialmente a los pobres. Tenía 72 años. Eustaquia era de Segovia y era enfermera y cuidaba con cariño a los enfermos. Fue una de las mujeres que más sufrió, porque tenía una enfermedad reumática que le había dejado inválida, y la manada la sacó a rastras de la casa, la dio un trato soez y vejatorio antes de matarla. Tenía 72 años. Manuela era de Madrid, como María de las Nieves. A Manuela le gustaba sobre todo leer y cuidar enfermos, y a María de las Nieves se le encargó el servicio de portería y luego pasó a ser enfermera. Tenían 50 y 44 años cuando las mataron. Narcisa era de Nava de los Caballeros, de la provincia de León, como María del Pilar, que tuvo que enfrentarse a su familia para hacerse monja. A Narcisa le encantaba la música y era muy amiga de todas. Tenía 28 años. Fue la más joven en morir. María del Pilar había sido operada ese año 1936 y sufrió unos dolores insoportables de los que nadie jamás le escuchó quejarse. Murió con 39 años. Manuela era del Toboso, Toledo. Era la organista y la directora del coro. Dicen que fue la que más animó al resto de mujeres cuando vio que llegaba a su final. Manuela no había cumplido los 50. Juana Josefa era de Arraiza, Navarra. Era una de las enfermas, pero solo lo sabía la madre abadesa, porque nunca se quejó en público de su enfermedad. Tenía 75 años. Y María Basilia era de Santa Coloma de Rudrón, en Burgos, que tenía 47 años cuando esa manada de milicianos fue a por ella. Mientras esto ocurría con estas 10 concepcionistas de Las Rozas, en El Pardo pasó algo parecido. El edificio donde estaban las mujeres fue confiscado y las monjas tuvieron que ser acogidas por los vecinos del pueblo, pero finalmente las expulsaron de allí. 2 de estas mujeres llegaron a Madrid y fueron acogidas por un matrimonio mayor. Una manada de 6 milicianos las detuvo y también detuvo al matrimonio y a una empleada. Las 2 monjas consiguieron que se liberara al matrimonio de ancianos y a la empleada, pero a ellas las fusilaron en la madrugada
del 22 de agosto del 36 en Vicálvaro. Sus cadáveres, después de pegarles un tiro, fueron dejados tirados a las puertas del cementerio. El enterrador le hizo una fotografía a las dos mujeres muertas y ocultó sus cadáveres, sus cuerpos, en un lugar que marcó secretamente. Al terminar la guerra, y gracias a este enterrador y a la fotografía, las dos monjas pudieron descansar luego en el monasterio del Pardo, el pueblo donde fueron expulsadas, y ahora están enterradas en Toledo. Inés tenía 47 años y había sido la maestra de novicias. María del Carmen tenía 41 años y era la hortelana, la encargada de la huerta. Las dos eran de Zamora. El tercer convento asaltado e incautado a esta misma comunidad religiosa estaba en Escalona, en Toledo. En este caso, a las mujeres las llevaron primero a la comandancia y, como no renegaron de su fe durante los interrogatorios, fueron enviadas directamente a la Dirección General de Seguridad de Madrid, la DGS. Como los hombres tampoco conseguían torcer la voluntad de las mujeres, la manada decidió dividirlas. Cogió a las dos hermanas mayores, las separó del grupo y las torturó. Pero como tampoco consiguieron que renunciaran a sus creencias, en octubre las fusilaron. María había tenido una infancia difícil porque se crió en dos casas de acogida en Pamplona. Murió a los 66 años. María de la Asunción era de Burgos y muy querida por todos porque era la enfermera, la tornera, la portera, un poco de todo. Tenía 49 años cuando la mataron. Quizá no hubiera pasado nada si también le hubiéramos dedicado 2 minutos a contar algunos de los detalles en nuestra televisión de la vida de estas valientes mujeres. Hoy ya no estamos en el 36 y España ya no es aquel país de hace 80 años en el que los unos se denunciaban a los otros y tus creencias y tu ideología te podía llevar a morir fusilado en un paredón por orden de la autoridad de turno. Las historias de Catalina, que fue fusilada y enterrada en una fosa común con el sonajero de su bebé, o las 14 historias de estas 14 mujeres que fueron asesinadas junto a sus hermanas de fe y de sangre, forman parte de nuestro pasado. Y es absurdo construir sobre este pasado, sobre esta memoria y sobre su recuerdo, una ideología de venganza. Lo único que hay que hacer es recordar la historia para tratar de no volver a repetir los errores que nuestros compatriotas en este mismo país cometieron en el pasado. Uno de esos errores fue creer que hay personas mejores que otras y que por lo tanto merecen un trato distinto, aunque este trato suponga la tortura y la violación. Hoy, 24 de junio, la escritora Almudena Grandes ha publicado un artículo en el diario El País titulado Revolucionario. No habla de alguno de estos comités revolucionarios de los que les he hablado hace unos momentos. Ella dice revolucionario para referirse, con agrado, al fallo del Tribunal Supremo en contra de la manada. Un artículo que Almudena Grandes termina así. Ahora, cuando todo vale, cuando todos mienten, cuando la derecha agita la palabra ideología como si fuera una infamia izquierdista, feminista, ecologista, como si el factor que conforma su pensamiento no fueran las ideas tradicionalistas y reaccionarias de toda la vida, sino la palabra de Dios, es más importante que nunca llamar a las cosas por su nombre. La sentencia del Supremo significa que por más que a nuestro alrededor tantas voces lo nieguen a diario, la realidad existe.